trata de persuadir, convencer o disuadir de la realización de una conducta. Por lo tanto, bienvenidos chicos a otra clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta clase vamos a estudiar otro tipo de texto. En la anterior vimos el texto descriptivo y en la clase de hoy veremos el texto argumentativo. Vamos a definir lo que es el texto argumentativo, vamos a analizar su estructura, vamos a comprender lo que es una tesis, vamos a analizar las partes del cuerpo o desarrollo del texto argumentativo para por último ver en qué consiste la síntesis o conclusión y los tipos de argumentos que pueden estar presentes en este tipo de texto. Pasemos a desarrollar la clase. En primer lugar, como siempre decimos, empecemos definiendo. Un texto argumentativo puede ser definido como aquel cuya finalidad fundamental es persuadir a alguien, convencer a alguien o en su caso disuadir a alguien de la realización de una conducta. Es decir, siempre un texto argumentativo trata de persuadir, convencer o disuadir de la realización de una conducta. Por lo que decimos que cumple una función marcadamente apelativa. Los textos argumentativos cumplen con una función apelativa, puesto que tratan de influir en la conducta de aquel al que están dirigidos los textos. Algunos ejemplos de textos argumentativos son el texto científico, el artículo de opinión, que siempre busca convencer al lector de algo, las editoriales y las críticas literarias y artísticas. Estos son algunos ejemplos de textos argumentativos. Ahora bien, nosotros tenemos que todo texto, el descriptivo, el argumentativo, el expositivo, etcétera, tiene una estructura. Lo que vamos a hacer ahora es acercarnos a esa estructura para comprenderla mejor. El texto argumentativo tiene la siguiente estructura, como decíamos. Siempre tiene una tesis, tiene un cuerpo y tiene una conclusión. Esta es la estructura básica. Como ustedes ven, como la mayoría de los textos, tiene una estructura tripartita. La tesis consiste en la idea fundamental de la que el autor del texto trata de convencernos o persuadirnos. La idea fundamental es la tesis, generalmente y en la mayoría de las ocasiones presente en el título o en las primeras líneas del texto. La idea fundamental entonces es la tesis. Luego tenemos el cuerpo, el desarrollo ya del texto en sí, que puede dividirse en una parte narrativa que vamos a analizar, en una parte refutativa donde yo refuto los argumentos del rival y en una parte donde yo confirmo la tesis fundamental o argumento a favor de la tesis fundamental de mi texto. Finalmente, pasadas estas dos etapas previas, llego a la conclusión. La conclusión, como ustedes ven, es el resumen lógico de lo expuesto. Yo realizo una especie de recapitulación en la conclusión. Esta, como ustedes ven, es la estructura de nuestro texto argumentativo. Ahora, como decíamos, esas partes están presentes. Ahora, ¿cómo estas partes se presentan en un texto? Generalmente de la siguiente manera. Tenemos un párrafo introductorio siempre en el que nosotros acercamos al lector, en la que informamos al lector acerca de la idea fundamental que generalmente, como les dije, está presente en el título del texto argumentativo. Inicio con un párrafo introductorio en el que presento la tesis, la presento someramente, luego paso a los párrafos de desarrollo, los clasifiqué aquí en 1, 2, 3 y arbitrariamente, a veces puede ser 1, a veces pueden ser 2, pueden ser 3, etcétera, pero que desarrollan estas tres partes presentes en la estructura, la parte narrativa, la parte de la refutación, la parte de la confirmación.
para cerrar el texto con un párrafo de conclusión en el que yo sintetizo o recapitulo todos los argumentos a favor de mi tesis e informo acerca de todos los argumentos en contra de la tesis eventual que estoy refutando. Entonces esta sería la estructura sucinta, esquemáticamente presentada de un texto argumentativo. Ahora pasemos a analizar cada una de estas partes. La tesis, por ejemplo, como decíamos, es la idea fundamental, generalmente presente en el título. Aquí tenemos unos títulos arbitrariamente seleccionados. Por ejemplo, el IRP, impuesto de la renta personal, desestimula el ahorro y la inversión de la clase media. Fíjense que por medio de esta oración, el IRP desestimula el ahorro y la inversión de la clase media, yo estoy sentando postura respecto a un impuesto, en este caso el IRP. Otras personas estarían a favor del IRP porque permiten costear los gastos de salud gratuita, educación gratuita, etc. Tendrán sus argumentos. Pero la postura se sienta claramente en el título. Otro ejemplo, la desregulación económica es el camino que conduce a la prosperidad. Tesis propia de ciertas corrientes principalmente liberales. Fíjense que hay muchos que consideran que la desregulación económica conduce a cualquier parte menos a la prosperidad. Es decir, las tesis presentadas admiten opiniones en contra. Otro ejemplo de tesis, las vanguardias artísticas solo promueven el absurdo y el relativismo. Este podría ser el título de un texto argumentativo que se inscribiese dentro de las críticas literarias o artísticas. En lo que tienen que reparar claramente es en cómo yo presento ya desde el título de la obra mi posición respecto a distintos temas. En el primer ejemplo el IRP, en el segundo la desregulación y en el tercero las vanguardias artísticas. Luego yo lo que hago es pasar a sostener mi postura en el cuerpo para finalmente recapitular en la conclusión. Luego pasamos a la parte ya del cuerpo que decíamos que se dividía en una parte narrativa, en una parte donde refuto y en una parte donde confirmo la tesis propia. La parte narrativa cumple fundamentalmente con la función de interiorizar a los destinatarios acerca del tema que vamos a tratar. Yo digo, por ejemplo, el IRP es el impuesto a la renta personal, que es un tipo de impuesto que se aplica sobre los sujetos económicos cuya renta es superior a X, etc. Es un párrafo introductorio. Por eso nosotros decimos que su función fundamental es interiorizar a los destinatarios, a los lectores, respecto al tema que vamos a tratar, para posteriormente pasar a apoyarlo o refutarlo. La trama de la parte narrativa es expositiva, puesto que yo comienzo a presentar los hechos a mis lectores o a mis oyentes. La intención fundamental es presentar los hechos, pero no lo hago de manera objetiva. Yo al presentar los hechos enfatizo todos aquellos detalles, aquellos sucesos que favorecen a mi posición y trato de relativizar todos aquellos aspectos que favorecen a la posición del rival o van en contra de la posición que yo estoy sosteniendo en el texto. Entonces, lo importante en esta parte, en la intención del autor, es explicar que los hechos no se presentan de manera desapasionada, sino siempre tratando de justificar lo sostenido en mi tesis. La siguiente parte del cuerpo es la parte del argumento, la parte argumentativa, que se divide en dos, donde refuto y donde confirmo. Antes definamos lo que es un argumento, diciendo que el argumento es un razonamiento que refuta o confirma algo. Yo siempre refuto tesis contrarias a la mía y siempre confirmo ideas que favorezcan mi posición o la posición que estoy defendiendo en el texto. Luego tenemos que los tipos fundamentales de razonamiento, como ustedes saben, es el deductivo, que va de lo general a lo particular, el inductivo, que va de lo particular a lo general, es inversa a la tendencia, y el analógico, donde yo encuentro casos parecidos al que estoy exponiendo y propongo soluciones o las soluciones que aplicaron a dichos casos. Estos son los tres tipos fundamentales de razonamiento.
Luego paso ya a la parte de refutación y confirmación. Refutar significa impugnar, rechazar. Ahora, dicha impugnación o rechazo tiene dos niveles a los que pueden aplicarse. En primer lugar, el nivel empírico y en segundo lugar, el nivel lógico. Después vamos a ver ejemplos para que se comprenda lo que digo. Cuando yo refuto o impugno el nivel empírico, yo estoy criticando los hechos de la realidad, cómo sucedieron, cómo se presentaron. Cuando yo critico o impugno el orden lógico, yo estoy criticando o rechazando el razonamiento de la contraparte o la manera en que ciertos sectores razonan para llegar a conclusiones determinadas. Es muy importante esta diferencia porque son los dos aspectos que puedo atacar en un argumento. Ahora, yo siempre presento pruebas empíricas y lógicas a favor de una tesis y por tanto yo refuto las pruebas empíricas o lógicas presentadas a favor o en contra de una tesis. Lo que les decía recién, la impugnación empírica se refiere a los hechos y la impugnación lógica se refiere a los argumentos. Hay que entender muy bien esta diferencia. Con los ejemplos vamos a comprenderlo mejor. Aquí tenemos los siguientes razonamientos. En el primero, por ejemplo, dice: A sostiene que yo golpeé a B, pero tal cosa no pudo suceder, puesto que yo me encontraba a 100 kilómetros del lugar en una boda y hay 50 personas que lo pueden atestiguar. Fíjense, en este ejemplo, en el primer ejemplo, hay una refutación lógica o una refutación empírica. En otros términos, ¿estoy refutando los hechos o estoy refutando el razonamiento? Claramente yo estoy atacando un hecho porque es imposible que yo haya golpeado a B en una fecha determinada si yo en esa fecha estaba a 100 kilómetros del lugar en una boda, ¿sí? Y hay 50 personas que lo pueden atestiguar. Entonces el primer caso de refutación, el empírico que ataca los hechos. En el segundo ejemplo tengo: A sostiene que a Luisa le gusta la lasaña porque a su papá, a su mamá y sus hermanos les encanta la lasaña. Fíjense que el problema con esta afirmación es lógica, porque no se deriva de que a mis hermanos o no se infiere necesariamente de que a mis hermanos o padres les guste una comida en particular para que a mí también me guste. Por lo que aquí yo ataco la lógica interna del argumento. En este caso estamos en presencia de una falacia de generalización apresurada. Luego vamos a ver las falacias. Lo que quiero que se entienda es que en el primer caso yo refuto los hechos y en el segundo caso yo refuto el razonamiento o la validez del razonamiento. Que se entienda bien esa diferencia. Como yo decía, el argumento inválido es aquel que no se refiere a los hechos o a la validez del argumento. Esto es muy importante entenderlo, porque un argumento válido siempre se refiere a los hechos o al razonamiento. Un argumento inválido es aquel que no se refiere ni a los hechos ni al razonamiento. Fíjense en los ejemplos. A sostiene que fumar daña la salud, sin embargo, es sabido que A es un fumador empedernido. Es decir, quien esto afirma rechaza aquello sostenido por A porque A realiza una conducta contraria a la que predica. Fíjense que no se refutan los hechos, puesto que independientemente de quien lo sostenga, es sabido que fumar daña la salud. Y tampoco se refuta el razonamiento, sino que por medio de un ataque personal a la persona que realiza tal afirmación, yo trato de generar dudas respecto a esa persona. Esto es un argumento inválido. Otro ejemplo: debes estudiar mucho si quieres una bicicleta en tu cumpleaños. Este es un tipo de argumento inválido porque lo que hace es tratar de influir en la persona por medio de una amenaza camuflada. Porque lo que está diciendo realmente la persona es: estudia mucho o no te regalo una bicicleta en tu cumpleaños.
Está tratando de influir psicológicamente en la persona. No le dice estudia mucho para aprender, para progresar en la vida, para comprender cómo funciona la realidad, etc. Sino que trata de influir psicológicamente en la persona o en el destinatario de lo que está hablando. Y esta es la característica principal de lo que conocemos como falacias. Veamos lo que son a continuación. Una falacia, y fíjense la definición, es un argumento aparente. Para una persona que no esté atenta puede pasar por argumento, pero es un argumento aparente con mucha fuerza psicológica. Porque fíjense el impacto que tiene decirle a alguien: ¿qué me vas a decir vos que fumar está mal si vos fumás? Yo no estoy refutando lo que dice, pero al atacarlo, el hecho de atacarlo tiene una carga psicológica muy importante, por lo que puedo llegar a disuadir a un grupo de personas que realicen o no realicen la conducta sugerida por A por medio de este ataque personal, que busca imponer un punto de vista no basado en los hechos o validez de los razonamientos. Ese es un típico caso de falacia. Hay muchas falacias, nosotros ya habíamos visto algunas. Aquí tengo la falacia contra la persona, también conocida como ad hominem. Cuando yo ataco a la persona: vos sos un fumador, por tanto vos no me podés decir que fumar está mal. Esta es una falacia contra la persona. Tenemos también la falacia de la autoridad, como mi profesor de literatura dice que votar a tal candidato es bueno. Entonces, yo arguyo que es bueno votar a un candidato político porque lo dice mi profesor de literatura. Apelo a una autoridad para justificar lo que estoy sosteniendo. También es una falacia. Tiene efecto psicológico, pero no se refiere a la realidad ni a los razonamientos. Tengo la falacia de la fuerza, también conocida como falacia ad baculum, que es el ejemplo de la bicicleta. Haz esto o de lo contrario te pasará esto otro que tú no deseas. Aprueba todas las materias o no te llevaré de vacaciones. Entonces logramos que la persona realice la conducta que deseamos por medio de una amenaza que en ocasiones es explícita y en otras está camuflada detrás de otro tipo de oraciones. Luego tenemos la falacia del hombre de paja, que es cuando nosotros tergiversamos el argumento de la contraparte para pasar a atacar después la tergiversación que realizamos de su argumento y no su argumento. Como les dije, hay una cantidad infinita de falacias. Lo que tienen que entender bien es que las mismas nunca se refieren al fondo ni a la forma de la cuestión, sino que tratan de influir psicológicamente en los destinatarios. Y tenemos la falacia de la mayoría. Él lo hace, fulano de tal lo hace, A, B, C, D lo hacen, por tanto debe ser bueno puesto que todos lo hacen. Este es otro tipo de falacias. Siempre que nosotros tratemos de refutar o apoyar una tesis, cualquiera sea, tenemos que tratar de detectar las falacias para que de esa manera podamos refutarlas. Por último, tenemos la síntesis o conclusión, que es lo que ya decíamos hace rato, que es la parte del texto argumentativo en la que yo realizo una recapitulación de lo expuesto en la narración, en la refutación y en la confirmación. Es muy importante que este párrafo o párrafos de conclusión sean coherentes, porque de lo contrario podemos perder todo lo bueno que realizamos hasta ese momento o que escribimos hasta ese momento. Se caracteriza también por existir una gran presencia de conectores de consecuencia y causalidad, por lo tanto, en consecuencia, etcétera, etcétera. En este párrafo de síntesis o conclusión, nosotros de vuelta enfatizamos lo que favorece a nuestra tesis y el párrafo tiene una función como todo el texto, pero este tipo de párrafo, síntesis o conclusión, tiene una función claramente apelativa, porque por medio del mismo nosotros tenemos que cerrar la idea que expusimos a lo largo del texto. Estas son todas las partes del texto argumentativo. Si nosotros entendimos todo lo que fuimos realizando, al concluir esta unidad, ustedes deberían de ser capaces de, en primer lugar, definir lo que es un texto argumentativo. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su estructura? Tienen que identificar o poder identificar los argumentos válidos y diferenciarlos de los inválidos
y por ende, si pueden hacer lo anterior, tienen que poder reconocer las falacias y clasificar los principales tipos de falacias. Con esto terminamos nuestra clase sobre texto argumentativo y nos vemos en la siguiente clase.